Millonario sorprende a un niño judío bailando con su hija paralizada. Lo que hizo impactó a todos. «Saca a ese niño judío de aquí ahora o llamo a la policía», gritó Elena Morrison, una vecina millonaria, señalando con el dedo acusador al niño de 12 años que bailaba en el jardín de la familia Goldman. «Esa criatura está molestando a mi hija enferma». David Goldman, empresario de 45 años y propietario de una de las mayores constructoras de la ciudad, se detuvo en mitad de la calle al oír los gritos procedentes de su propiedad. A través de la ventana de la mansión vecina, pudo ver a Elena filmándolo todo con su teléfono móvil, claramente preparando algún tipo de denuncia. En el centro del jardín, su hija Sophie, de 8 años y paralítica de las piernas desde un accidente hace 2 años, reía por primera vez en meses. En su silla de ruedas, aplaudía mientras el niño Eli Cohen, hijo de los nuevos vecinos, interpretaba una danza tradicional judía que había aprendido en la sinagoga. «Papá, me está enseñando un baile especial», gritaba Sophie, girando su silla en pequeños círculos, intentando seguir el ritmo de los movimientos del niño. «Mira cómo puedo moverme». A Elena Morrison no le interesaba en absoluto la alegría de la niña. «David, controla esta situación. Mis invitados del club de tenis llegarán dentro de 1 hora y no voy a tolerar este espectáculo en mi barrio». La mujer, de 52 años, expresidenta de la comunidad de vecinos y conocida por sus firmes opiniones sobre quién debe vivir en barrios decentes, se había mudado al condominio hacía 3 años. Desde entonces, se había dedicado a documentar todas las irregularidades que encontraba, sobre todo cuando se trataba de familias que no encajaban en su modelo de vecindario ideal. David observó la escena unos segundos más. Sophie no sonreía así desde antes del accidente. Eli, al darse cuenta de la tensión, dejó de bailar y bajó la cabeza, claramente acostumbrada a este tipo de reacciones. «Lo siento, señor Goldman», murmuró el chico. Solo quería hacer sonreír a su hija. En la sinagoga enseñan que alegrar el corazón de alguien es una mitzvah. ¿Una mitzvah? Elena prácticamente escupió las palabras. «No quiero tus raras tradiciones cerca de mi propiedad. David, ¿vas a permitir que influyan en tu hija con esa cultura?» El tono despectivo con que pronunció la palabra cultura hizo que algo se agitara en el pecho de David. Era el mismo tono que describió su abuelo Isaac cuando le habló de sus vecinos de Berlín en 1938, que de repente empezaron a preocuparse por la presencia judía en su barrio. Fue en ese momento cuando David Goldman se dio cuenta de que se enfrentaba a algo mucho más grande que una simple discusión entre vecinos. Elena había revelado exactamente quién era debajo de toda esa fachada de élite social. Sophie agarró con fuerza la mano de Eli. «Papá, es mi amigo. ¿Por qué estás siendo mala?» Se le llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de auténtica confusión al saber por qué alguien sería cruel con su único amigo. David había pasado los 2 últimos años viendo cómo su hija se consumía emocionalmente tras el accidente. Médicos, terapeutas, psicólogos, nada había conseguido devolverle la chispa a sus ojos. Hasta ese momento. Hasta que llegó Eli con su baile sencillo y su corazón puro. «Y otra cosa», continuó Elena, ahora apuntando directamente a Sophie, «esa chica necesita entender que hay lugares apropiados para ciertas actividades. No voy a permitir que mi propiedad se devalúe por ese tipo de comportamiento». El silencio que siguió solo fue roto por el sonido de la filmación de Elena, que claramente estaba documentando todo para usarlo como evidencia más tarde. David observó los ojos de Eli. Allí había una resignación que ningún niño de 12 años debería llevar. «Mamá siempre dice que a algunas personas no les caemos bien», le susurró Eli a Sophie, tratando de consolar a su amigo aunque estaba claramente dolido. «Pero no es culpa nuestra. Es solo así». Algo en la expresión del empresario cambió. Una calma peligrosa se apoderó de su rostro mientras caminaba lentamente hacia la valla que separaba las propiedades. Su postura erguida y sus pasos medidos parecían menos los de un hombre de negocios y más los de un general preparándose para una batalla que había esperado toda su vida para librar. «Elena», dijo en voz baja, pero con una autoridad que hizo que la vecina dejara de filmar por un segundo. «Creo que no entiendes la situación». De hecho, era Elena Morrison quien no entendía la situación. No tenía ni idea de que David Goldman no era solo un exitoso hombre de negocios. Era alguien que había crecido escuchando las historias de su abuelo sobre los campos de concentración. Alguien que reconocía perfectamente el tono y las palabras que acababa de escuchar. Y, sobre todo, no se daba cuenta de que estaba tratando con un hombre que se había prometido a sí mismo que nunca permitiría que ese tipo de odio volviera a tocar a su familia. Un hombre que había construido un imperio no solo por ambición,
sino como escudo contra exactamente ese tipo de ignorancia. Lo que Elena tampoco sabía era que David Goldman tenía recursos, conexiones y una paciencia estratégica forjada por generaciones de supervivientes. Y que, por primera vez en años, alguien le había dado una razón para utilizarlo todo. Si te está gustando esta historia de cómo los prejuicios pueden despertar una fuerza que solo estaba dormida, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un padre decidido puede convertir la injusticia en una lección que un vecino racista nunca olvidará. Elena, dijo, su voz baja pero cargada de una autoridad que hizo que la vecina dejara de filmar por un segundo. Creo que no entiendes la situación. Oh, la entiendo perfectamente. Elena rió, un sonido áspero y desagradable. Entiendo que usted, la gente como usted, piense que puede mudarse a barrios decentes y traer sus tradiciones aquí. Prácticamente escupió la palabra tradiciones como si fuera algo nauseabundo. David observó en silencio cómo Elena continuaba con su venenosa perorata, cada palabra revelando capas más profundas de sus prejuicios. Sophie había dejado de sonreír y ahora miraba confusa entre los adultos, con su pequeña mano aún aferrada a la de Ellie. Mi hija se está recuperando de un accidente, dijo David con calma. Ellie es la primera persona en 2 años que ha conseguido hacerla sonreír. Pensé que eso sería algo que cualquier vecino civilizado celebraría. Elena soltó una carcajada cruel. ¿Civilizada? David, tienes que entender que esta finca tiene ciertas expectativas. No podemos tener niños realizando extraños rituales en los jardines. ¿Qué pensarán los demás residentes? Rituales extraños. David repitió, su voz peligrosamente baja. ¿Te refieres a un niño de 12 años bailando para hacer sonreír a mi hija? No te hagas la inocente, replicó Elena, ahora filmando de nuevo. Saben exactamente lo que están haciendo. Primero te mudas aquí, luego empiezas con estas demostraciones públicas de diferencia. Es una estrategia, ¿no? Para normalizar cosas que no pertenecen aquí. David sintió un escalofrío en la espalda. No eran solo las palabras de Elena, era su tono, su postura, su absoluta convicción de que tenía razón. Era exactamente lo que su abuelo Isaac había descrito sobre los vecinos de Berlín, cuando las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Mamá dice que algunas personas se ponen nerviosas cuando ven judíos felices, le susurró Ellie a Sophie, intentando explicar la situación de un modo que una niña de 8 años pudiera entender. Dice que no es culpa nuestra, pero que a veces tenemos que tener mucho cuidado. Elena escuchó y su rostro se contorsionó en una expresión de perverso triunfo. ¿Ves? Incluso enseñan a los niños a victimizarse. David, ¿de verdad vas a permitir que influyan en tu hija con esa mentalidad? Fue en ese momento cuando David Goldman se dio cuenta de que no estaba tratando solo con una vecina difícil. Elena Morrison era algo mucho más peligroso, alguien que había encontrado una forma socialmente aceptable de expresar su antiguo odio, disfrazando los prejuicios de preocupación por el vecindario. Papá, dijo Sophie en voz baja, ¿por qué estás siendo mala con Ellie? Solo quería hacerme feliz. Elena lo oyó e inmediatamente apuntó la cámara hacia Sophie. Mira. Ya están adoctrinando a la niña. David, tu hija está siendo manipulada emocionalmente por esta gente y no puedes verlo. David dio un paso adelante. Su intimidante presencia hizo que Elena retrocediera ligeramente. Quítatelo. Esa cámara. De mi hija. Ahora. No voy a hacer nada de eso, replicó Elena, pero David notó que su voz había perdido parte de su arrogancia. Estoy documentando un comportamiento inapropiado en una propiedad privada. Tengo todo el derecho. Comportamiento inapropiado, repitió David, con la voz cargada de una peligrosa ironía. Un niño bailando para hacer sonreír a mi hija paralítica es un comportamiento inapropiado. No me vengas con esas, gruñó Elena. Sabes muy bien que no se trata de bailar. Se trata de... Bueno, ya sabes de qué se trata. David sabía exactamente de qué se trataba. Y sabía que Elena estaba a punto de descubrir que había elegido el blanco equivocado para su odio disfrazado de preocupación cívica. Aquella noche, después de que Sophie se durmiera y Ellie se fuera a casa, David se quedó en su despacho hasta tarde. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, certificados y fotos de proyectos de construcción que habían transformado barrios enteros. Pero su atención se centró en una foto enmarcada sobre el escritorio, su abuelo Isaac, superviviente de Bergen-Belsen, con un bebé David en su regazo. Nunca más, le había susurrado Isaac a David al oído cuando era niño.
Nunca más permitiremos que nos victimicen en silencio. David abrió su portátil y empezó a teclear. Primero buscó el historial completo de Elena Morrison. Rápidamente descubrió que se había mudado a la urbanización municipal tras verse obligada a vender su anterior casa por una demanda de discriminación contra inquilinos negros. Luego encontró sus publicaciones en las redes sociales, años de comentarios codificados sobre preservar la calidad del barrio y mantener a ciertas personas en su sitio. Pero lo que realmente le llamó la atención fue una serie de publicaciones recientes sobre cómo ciertas familias estaban invadiendo espacios tradicionalmente reservados para la gente de buena familia. Elena había sido cuidadosa con sus palabras, pero el patrón era inconfundible. David sonrió por primera vez en horas. Elena Morrison había cometido el clásico error de toda persona prejuiciosa: supuso que su víctima sería pasiva. No tenía ni idea de que David Goldman no solo era un hombre de negocios de éxito, sino alguien que había construido su imperio específicamente para no tener que aceptar nunca más este tipo de trato. Cada nuevo comentario sarcástico de Elena no hacía más que reforzar algo dentro del que ella no podía ver, una determinación forjada por generaciones de supervivientes que habían jurado no volver a permitir que el odio venciera sin luchar. Lo que aquella mujer privilegiada no sabía era que cada acto de desprecio estaba sellando su propio destino, y que David Goldman disponía de recursos, paciencia y conexiones que ella jamás habría imaginado. Cada nuevo comentario rencoroso de Elena no hacía sino reforzar algo en su interior que ella no podía ver, una determinación forjada por generaciones de supervivientes que habían jurado no volver a permitir que el odio venciera sin luchar. Lo que aquella mujer privilegiada no sabía era que cada acto de desprecio estaba sellando su propio destino, y que David Goldman contaba con recursos, paciencia y conexiones que ella jamás habría imaginado. A la mañana siguiente, Elena Morrison no perdió el tiempo. A las 7 de la mañana, ya estaba publicando en el grupo de WhatsApp del condominio: chicos, tengo que hablar sobre un comportamiento inadecuado que presencié ayer. Ciertas familias están permitiendo actividades extrañas en sus jardines. No podemos aceptar esto en nuestra comunidad. En menos de una hora, empezaron a llover las respuestas. La mayoría de los vecinos, conocedores de la personalidad de Elena, respondieron con educados emojis o simplemente la ignoraron. Pero algunos mordieron el anzuelo. ¿Qué tipo de actividades, Elena?, preguntó Margaret Walsh, otra residente conocida por sus firmes opiniones sobre las normas de vecindad. Rituales religiosos en el jardín, a plena luz del día. Con la participación de niños. Elena tecleó rápidamente. David Goldman permite que influyan en su hija discapacitada con estas tradiciones. No entraré en detalles, pero ya te haces una idea. David leyó cada mensaje con creciente interés. Elena estaba documentando sus propios prejuicios en texto, creando pruebas de las que ni siquiera se daba cuenta. Cada emoji de estoy de acuerdo que recibía de alguno de sus vecinos era más munición. Papá, llamó Sophie desde la ventana, ¿puede venir Eli a jugar hoy? Por supuesto, cariño, respondió David. Su voz llevaba una calma que contrastaba con la tormenta que se estaba gestando en su mente. Pero hoy papá también estará en el jardín. A las 10 de la mañana, David hizo una llamada. Marcus, te necesito aquí. Hoy mismo. Marcus Chen era más que un abogado. Era el tipo de profesional que los empresarios de éxito tenían en marcación rápida para situaciones delicadas. Especialista en derechos civiles y discriminación, Marcus se había labrado una carrera destruyendo a quienes se creían por encima de la ley. ¿Discriminación religiosa en una urbanización?, repitió Marcus. Su voz ya mostraba interés profesional. David, ¿tienes idea del agujero tan grande que se está cavando esta mujer? Empiezo a tenerla, respondió David. Pero quiero asegurarme de que cuando actuemos, sea de forma definitiva. Marcus llegó conduciendo un Tesla negro y portando un maletín de cuero. A sus 38 años, este abogado estadounidense de origen taiwanés se había enfrentado a los prejuicios durante toda su vida y había convertido cada experiencia en combustible para una carrera dedicada a hacer que los racistas paguen muy cara sus acciones. Enséñamelo todo, dijo Marcus, abriendo su portátil en el despacho de David. Juntos, revisaron los mensajes de Elena, sus antiguas publicaciones en las redes sociales, y empezaron a documentar un claro patrón de discriminación. Marcus tomó notas precisas, con su mente fría ya trazando estrategias. David, no se trata solo de ti y de tu familia, explicó Marcus. Elena Morrison representa algo más grande. Es el tipo de persona que utiliza su posición privilegiada para intimidar a cualquiera que no encaje en su visión del mundo. A las 2 de la tarde, cuando Eli llegó para jugar con Sophie, Elena estaba grabando de nuevo.
Desde su patio trasero, filmó cada movimiento, cada risa, cada momento de alegría entre los niños. Pero esta vez, David estaba preparado. Marcus, llamó en voz baja, está grabando. El abogado se colocó discretamente detrás de la ventana y empezó a documentar a Elena documentando a los niños. Filmación no autorizada de menores en propiedad privada, murmuró, tomando notas. Elena, al darse cuenta de que tenía más público, decidió agravar la situación. David, gritó por encima de la valla. Esta situación se ha pasado de la raya. O la detienes o tomaré medidas. David caminó tranquilamente hacia la valla, con Marcus muy cerca. ¿Qué tipo de acción, Elena? Lo he documentado todo. Te denunciaré al ayuntamiento, a la comunidad de vecinos y, si es necesario, a las autoridades competentes. Marcus se adelantó y se presentó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Soy Marcus Chen, abogado especializado en derechos civiles. ¿Podría repetirme exactamente lo que acaba de decir sobre denunciar a una familia por practicar actividades religiosas? Elena palideció ligeramente, pero su arrogancia pudo más que su cautela. Me da igual quién sea usted. Este barrio tiene normas. ¿Qué normas concretas estaría violando una familia judía?, preguntó Marcus, con voz cortante. No se trata de religión. Se trata de un comportamiento adecuado. Rituales ruidosos, influencia inapropiada sobre un niño vulnerable. Marcus sonrió, el tipo de sonrisa que precede a las victorias devastadoras. Señora Morrison, acaba de admitir, delante de testigos, que considera que las prácticas religiosas judías son rituales inapropiados. ¿Le importaría aclararlo? Elena se dio cuenta de que había caído en una trampa, pero su orgullo era mayor que su prudencia. No voy a retractarme. Tengo derecho a tener mis opiniones y no voy a dejarme intimidar por tú. David observó cómo Marcus tomaba más notas, convirtiendo una discusión vecinal en un sólido caso de discriminación documentada. Esa noche, después de que Sophie se hubiera ido a dormir, David y Marcus revisaron todo el material que habían recopilado. Horas de grabaciones, docenas de mensajes discriminatorios, testigos y, ahora, confesiones grabadas de prejuicios religiosos. David, dijo Marcus, cerrando su portátil, en mis 20 años de carrera, rara vez he visto a alguien construir un caso tan sólido contra sí mismo. Elena Morrison no solo discriminó a su familia, sino que lo hizo pública y repetidamente, y lo documentó todo. David asintió, con una peligrosa calma en los ojos. ¿Cuánto tiempo necesitamos para destruir por completo la vida que construyó basándose en privilegios y prejuicios? Marcus sonrió. 2 semanas. Lo que Elena Morrison no sabía era que David Goldman había pasado los últimos días activando una red de contactos que ella ni siquiera había imaginado que existiera. Empresarios influyentes, líderes comunitarios, periodistas, personas que también habían crecido escuchando historias sobre lo que ocurre cuando no se hace frente al odio. Aunque ella pensaba que estaba intimidando a una familia vulnerable, en realidad había declarado la guerra a toda una comunidad que solo esperaba la oportunidad de demostrar que nunca más permitirían que se les victimizara en silencio. Lo que Elena Morrison no sabía era que David Goldman había pasado los últimos días activando una red de contactos que ella ni siquiera había imaginado que existiera. Empresarios influyentes, líderes comunitarios, periodistas, personas que también habían crecido escuchando historias sobre lo que ocurre cuando no se hace frente al odio. Aunque ella pensaba que estaba intimidando a una familia vulnerable, en realidad había declarado la guerra a toda una comunidad que solo esperaba la oportunidad de demostrar que nunca más permitirían que se les victimizara en silencio. El lunes llegó como cualquier otro para Elena Morrison. Tomó su café gourmet, consultó sus redes sociales y se preparó para otro día de vigilancia comunitaria. Pero cuando abrió el WhatsApp del condominio, algo era diferente. Elena, tenemos que hablar. Reunión de urgencia hoy a las 19 horas en el salón comunitario. Asunto: comportamiento inapropiado de los residentes. El mensaje estaba firmado por David Goldman, pero enviado por la administración oficial. Elena sonrió. Por fin alguien había tomado cartas en el asunto de aquella situación judía. Ni siquiera se dio cuenta de que su entusiasta respuesta, por fin, ya era hora de que alguien tomara medidas contra ciertas influencias inapropiadas. Había sido capturada instantáneamente. A las 7 de la tarde, Elena entró en la sala esperando encontrar una pequeña reunión de vecinos apoyando su postura. Sin embargo, la sala estaba abarrotada. No solo con residentes del condominio,
sino con gente que ella no reconocía. Abogados, periodistas, líderes comunitarios y, en primera fila, Rachel Cohen, rabina y madre de Eli. «Buenas noches, Elena», dijo David, y su voz resonó en la silenciosa sala. «Gracias por aceptar nuestra invitación para aclarar tus declaraciones públicas sobre influencias inapropiadas en nuestra comunidad». Fue en ese momento cuando Elena se dio cuenta de que había caído en una trampa. Marcus Chen se levantó, conectando su portátil al proyector. «Antes de empezar, me gustaría mostrarles algunas pruebas que se han recopilado en los últimos días». La primera imagen que apareció en la pantalla fue la captura de WhatsApp de Elena. Rituales religiosos en el jardín, a plena luz del día. David Goldman permite que influyan en su hija discapacitada con estas tradiciones. Un murmullo recorrió la sala. Elena intentó interrumpir. Eso está fuera de contexto. Solo estaba preocupada por las normas de vecindad, continuó Marcus, pasando a la siguiente diapositiva. Como en esta grabación de ayer. La voz de Elena resonó en la sala. «No voy a retractarme. Tengo derecho a tener mis opiniones y no voy a dejarme intimidar. Por ti». Elena palideció. La habían grabado sin saberlo. ¿O quizás prefieres explicar estos posts de Facebook de los últimos 2 años? Marcus continuó implacable. En la pantalla aparecieron pantallazos de los posts de Elena sobre preservar la calidad del barrio y mantener a ciertas personas en su sitio. Yo nunca mencioné la religión específicamente. Elena intentó defenderse, pero le temblaba la voz. David se levantó con calma. Tienes razón, Elena. Tuviste mucho cuidado de no utilizar nunca palabras directamente discriminatorias. Pero como hombre de negocios, he aprendido que los patrones revelan las intenciones mejor que las palabras sueltas. Marcus pasó a la siguiente diapositiva, que mostraba un gráfico meticulosamente elaborado. En los últimos 3 años, desde que se mudó aquí, Elena Morrison ha presentado 47 quejas oficiales contra residentes. El 89% de estas quejas fueron contra las 3 únicas familias no blancas de la urbanización. La sala estalló en murmullos sorprendidos. Elena intentó hablar, pero Marcus continuó. De las 23 familias blancas que infringieron las mismas normas sobre ruido, jardinería y uso de los espacios comunes, Elena Morrison presentó exactamente 0 quejas. Eso es una coincidencia. Gritó Elena, pero su voz sonó desesperada incluso para sí misma. Rachel Cohen se puso en pie. Señora Morrison, mi hijo de 12 años llegó a casa llorando por primera vez desde que nos mudamos aquí. No porque le rechazara un niño, sino porque un adulto le hizo sentir que su religión, su cultura, su propia existencia era inadecuada. Elena intentó una última defensa. No soy antisemita. Tengo amigos judíos. David sonrió, una sonrisa que no le llegó a los ojos. Interesante. Marcus, ¿podrías enseñarnos lo que hemos averiguado sobre los amigos judíos de Elena? En la pantalla apareció un informe de investigación social. Elena Morrison fue despedida de su anterior trabajo en la empresa de marketing Sterling & Associates tras una demanda interna por discriminación religiosa contra 3 empleados judíos. El caso se resolvió extrajudicialmente con una indemnización de $150.000. El silencio en la sala fue ensordecedor. Elena estaba visiblemente destrozada, al darse cuenta de que toda su vida pasada había sido investigada y expuesta. Y aquí está lo más interesante, continuó Marcus. ¿La empresa que la despidió? Una de las filiales del grupo constructor Goldman. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad, Elena? Elena Morrison se dio cuenta por fin de la magnitud de su situación. No solo había atacado a una familia judía cualquiera, había atacado a la familia de alguien que no solo tenía los recursos para defenderse, sino que tenía acceso a información que ella creía enterrada para siempre. David se dirigió a ella directamente. Elena, has intentado utilizar a mi hija discapacitada como justificación de tus prejuicios. Intentaste convertir la primera alegría que había sentido en 2 años en algo sucio e inapropiado. Eso no fue solo antisemitismo, fue pura crueldad. Margaret Walsh, la vecina que había apoyado a Elena en WhatsApp, se levantó y abandonó la sala sin decir palabra. Otros vecinos que habían reaccionado positivamente a los mensajes de Elena también empezaron a marcharse, claramente avergonzados. El presidente del condominio, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Elena Morrison, en base a las pruebas presentadas y en clara violación de las cláusulas de convivencia armoniosa de nuestros estatutos,
tienes 30 días para abandonar el condominio. Elena intentó protestar, pero no le salía la voz. No solo había perdido su casa, sino también su reputación, su comunidad y cualquier pretensión de superioridad moral que creyera poseer. David se acercó a ella, con voz baja pero firme. Mi hija me ha preguntado por qué te has portado mal con su amiga. Hoy entenderá que a veces la gente herida intenta hacer daño a los demás, pero que la crueldad siempre tiene consecuencias. Mientras Elena Morrison rebuscaba entre los escombros de su vida cuidadosamente construida, comprendió por fin una verdad fundamental. Había subestimado por completo no solo a David Goldman, sino a toda una comunidad que había aprendido, a lo largo de generaciones de persecución, que la mejor defensa contra el odio no es la pasividad, sino la exposición implacable de la verdad. Y en ese momento, mientras caminaba por el pasillo hacia la puerta, rodeada de las miradas condenatorias de personas que una vez la respetaron, Elena descubrió que algunas batallas no las ganan los que gritan más alto, sino los que documentan mejor. Mientras Elena Morrison recogía los restos de su vida cuidadosamente construida, comprendió por fin una verdad fundamental. Había subestimado por completo no solo a David Goldman, sino a toda una comunidad que había aprendido, a lo largo de generaciones de persecución, que la mejor defensa contra el odio no es la pasividad, sino la exposición implacable de la verdad. Y en ese momento, mientras caminaba por el pasillo hacia la puerta, rodeada de las miradas condenatorias de personas que antes la respetaban, Elena descubrió que algunas batallas no las ganan los que gritan más alto, sino los que documentan mejor. 6 meses después, el contraste no podía ser más sorprendente. David Goldman estaba en su despacho, firmando el contrato para el mayor proyecto de su carrera, la construcción de un centro comunitario multicultural que sería financiado por una coalición de empresarios judíos, musulmanes, cristianos y étnicos que se habían inspirado en su historia. El proyecto daría empleo a más de 200 personas e incluiría un ala especial para la terapia de niños discapacitados. Papá, mira lo que he hecho. Sophie entró corriendo, literalmente corriendo en el despacho. En los últimos meses, trabajando con Eli e inspirada por su nueva confianza, había recuperado parcialmente el movimiento de las piernas. No era un milagro médico, sino el resultado de determinación, terapia intensiva y, sobre todo, la alegría de tener una amiga que nunca la vio limitada. Eli le seguía de cerca, y ahora asistía a la misma escuela pública que Sophie, con una beca completa patrocinada por la Fundación Goldman, creada recientemente para apoyar a los niños con talento de familias con bajos ingresos, independientemente de su origen étnico o religioso. Señor Goldman, dijo Eli, tan formal como siempre, mi madre me dijo que le diera las gracias de nuevo por la oportunidad en la sinagoga. Nunca imaginó que podría dirigir el coro. Rachel Cohen había sido contratada como directora musical de la sinagoga reformista más prestigiosa de la ciudad, después de que David mencionara discretamente su talento a algunos contactos influyentes. Una pequeña venganza contra quienes intentaban silenciar la cultura que Elena tanto despreciaba. Al otro lado de la ciudad, Elena Morrison vivía una realidad muy distinta. Tras ser desahuciada de su piso de protección oficial, le resultó sorprendentemente difícil encontrar un nuevo lugar donde vivir. La historia de su exposición pública se había difundido en las redes sociales locales, y los caseros de calidad simplemente no tenían disponibilidad cuando ella se presentó. Hacía 3 meses que había finalizado su divorcio. Richard Morrison, ejecutivo de una multinacional, no podía permitirse que le relacionaran con alguien públicamente identificado como prejuicioso. El reparto de bienes no fue generoso, sobre todo después de que algunos de sus comentarios antisemitas fueran discretamente compartidos con el Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Elena vivía ahora en un pequeño piso en las afueras, trabajando como consultora de marketing independiente para pequeñas empresas, un descenso considerable respecto a su anterior puesto en una prestigiosa agencia. Sus antiguos amigos del club de tenis habían dejado de responder a sus mensajes. La ironía era que se había convertido exactamente en lo que siempre había despreciado. Una persona que luchaba por mantener la relevancia social, vista con recelo por los vecinos que conocían su historia. En la fiesta de inauguración del centro comunitario, David fue invitado a hablar. Cientos de personas estaban presentes, empresarios, políticos, líderes religiosos de distintas comunidades, familias que se beneficiarían de los programas. Hace un año, empezó David, mi hija se rió por primera vez desde su accidente, gracias a la amabilidad de un niño de 12 años que solo quería hacerla sonreír. Un vecino decidió que esa alegría era impropia de nuestro barrio. El público escuchó en respetuoso silencio. No se dio cuenta de que me estaba haciendo un regalo. Su intolerancia me recordó algo que siempre decía mi abuelo: la mejor respuesta al odio no es más odio, es construir algo tan hermoso que haga irrelevante la oscuridad.
Sophie y Ellie estaban en primera fila, con las camisetas oficiales del centro. Sophie en su silla de ruedas decorada con pegatinas de colores, Ellie a su lado cogida de la mano de su amiga. Dos niños que se habían convertido en símbolos involuntarios de cómo la amistad genuina supera cualquier prejuicio. Este centro no existe a pesar de los prejuicios a los que nos enfrentamos. Existe gracias a ellos. Cada acto de intolerancia que ha intentado disminuirnos no ha hecho sino reforzar nuestra determinación de construir algo más grande. Marcus Chen, ahora abogado oficial de la fundación, aplaudió desde el público. Había utilizado el caso de Elena como precedente en otros 3 casos de discriminación, ganándolos todos. David concluyó: Elena Morrison intentó enseñarnos que ciertas personas no pertenecen a ciertos lugares. En lugar de eso, nos enseñó que la gente como ella no pertenece a ningún lugar donde se valore la dignidad humana. La ovación fue larga y sentida. Pero el momento más emotivo llegó después, cuando un periodista preguntó a Sophie cómo se sentía. Mi amiga Ellie me enseñó que bailar no tiene por qué ser con los pies, respondió, girando su silla con gracia. Y mi padre me enseñó que ganar no significa hacer daño a la gente que te hizo daño, significa construir algo tan hermoso que se den cuenta de lo equivocados que estaban. 6 meses después de aquel enfrentamiento en el jardín, David Goldman había convertido un momento de odio en una plataforma para el cambio social. Elena Morrison había perdido no solo su casa y su estatus, sino cualquier pretensión de superioridad moral. La mejor venganza, descubrió David, no era destruir a Elena Morrison. Era demostrar que un niño judío bailando para una niña paralítica era exactamente el tipo de alegría que el mundo necesitaba ver más, no menos. Y mientras Sophie y Ellie seguían bailando ella en su silla, él a su lado, todos a su alrededor pudieron comprobar que algunas victorias son tan completas que convierten incluso el odio en combustible para algo hermoso. A veces, la justicia más poderosa no consiste en castigar a quienes nos hacen daño, sino en construir un mundo tan lleno de luz que su oscuridad simplemente se vuelva irrelevante. Si esta historia de cómo los prejuicios pueden despertar fuerzas mayores que el propio odio te ha inspirado, suscríbete al canal para conocer más historias que demuestran que la verdadera venganza es siempre el éxito que nuestros enemigos nunca podrían haber imaginado.